Hola, buenas noches. Como consecuencia de la crisis son muchas las personas que están perdiendo su empleo y algunas de ellas además se encuentran en una situación complicada porque como consecuencia de un divorcio hay personas que se están quedando en paro y que tienen la obligación de abonar una pensión alimenticia a favor de sus hijos o incluso una pensión compensatoria a favor de su expareja. Y bueno, cuando se encuentran en una situación en la que pierden el empleo, a lo mejor pasan a cobrar un subsidio por desempleo durante un tiempo, también se puede agotar, pero hay otras personas, por ejemplo los autónomos, que cuando cierran su negocio no van a tener ningún tipo de subsidio. Con lo cual, la pregunta más habitual, que son consultas que nos están llegando en estos días y que se repiten desgraciadamente, es ¿qué hago con esta pensión que tengo que abonar? Me he quedado sin trabajo, he cambiado mis ingresos, dejo de pagarla directamente. Y aquí es, Susana, donde tenemos que dar algunos consejos porque esa no es la mejor solución. Pues no, obviamente, como tú bien dices, perder el trabajo o perder tu negocio puede significar, y de hecho significa en la mayor parte de las ocasiones, una pérdida económica importante y que eso suponga una modificación sustancial en las circunstancias que en su día se tomaron en cuenta para fijar esa pensión de alimentos o esa pensión compensatoria que figura o en el convenio regulador o en nuestra sentencia de divorcio. Si no podemos hacer frente o no podemos continuar pagando esa misma pensión, el paso no es dejar de pagar sin más, sino que esto no se puede hacer, el paso es necesariamente iniciar un procedimiento judicial, acudir a nuestro abogado o a un abogado de nuestra confianza, el que llevó el divorcio o otro cualquiera que elijamos en ese momento y plantearle nuestra situación. Él es quien va a valorar todas las circunstancias económicas, en qué medida estas han cambiado y en qué medidas estas pueden dar paso a que iniciemos un procedimiento con garantías de que se nos va a reducir o se nos va a eliminar en su caso una de estas pensiones. Sí, y conviene aclarar que no siempre hace falta ir a un procedimiento de modificación de medidas, aunque siempre recomendamos consultarlo por si acaso, porque muchas veces la persona no tiene criterios suficientes para saber si en su caso hacer falta o no hacer falta, solo sabe que se han producido modificaciones, no sabe qué importantes son o qué relevancia pueden tener para alterar esa obligación económica. Imaginemos, por ejemplo, el caso pues de un padre que está pagando una pensión alimenticia a un hijo y esta pensión alimenticia consiste en un porcentaje, por ejemplo, el 15% de sus ingresos netos. En este caso, aunque sus ingresos se reduzcan, como tenemos un porcentaje, automáticamente por la aplicación de ese porcentaje a sus ingresos mensuales, la cantidad que va a pagar por alimentos va a ser siempre menor y no va a haber tanto desajuste, con lo cual en este caso podemos aguantar. Pero imaginemos el caso de pues otro padre que en lugar de tener establecida una pensión alimenticia como un porcentaje, lo que tiene es una cantidad fija. Ejemplo, 300 euros al mes. Pues si este padre se queda en el paro y pasa directamente a cobrar un subsidio de desempleo pues cuantitativamente más bajo o incluso se queda sin ningún tipo de ingreso, rápidamente tiene que pedir una modificación de medidas para que se le reduzca o se le extinga esta obligación, porque entre tanto y no tiene que pagar y si no lo hace va a estar incumpliendo. Y ese incumplimiento, además, Elena, puede generar o una ejecución en vía civil o incluso puede llegar a producirse la comisión de un delito, con lo cual muy importante que inicien ese procedimiento judicial. Y otra cosa que suele preocupar es precisamente el coste de ese procedimiento judicial, porque necesariamente vamos a tener que contar con abogado y procurador para este tipo de procedimientos. Entonces, si nos encontramos con una situación en la que ya estamos mal económicamente, hacer frente al coste de estos profesionales puede ser una preocupación más. Pues bien, aquí recordar simplemente que tenemos el beneficio de justicia gratuita que se puede solicitar y que si no llegamos a los mínimos de ingresos establecidos nos van a conceder la asistencia de abogado y procurador del turno de oficio, con lo cual siempre que nos encontremos en una de estas situaciones que comentamos ahora, pensarlo muy bien, acudir siempre a un abogado y si no contamos con dinero suficiente para ello, solicitar o iniciar los trámites para solicitar ese beneficio de justicia gratuita. Pero nunca dejar de pagar sin más, al menos si no lo hacemos de una forma bien orientada al menos. Cuervoalfageme.com, nuestra página web, para que nos visiten y nos dejen ideas, sugerencias para próximos programas. Muchas gracias y buenas noches.